Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que todos estén teniendo un día absolutamente increíble. Me da muchísima alegría tenerlos aquí conmigo, listos para un nuevo chisme jugoso. Hoy vamos a meternos en un tema que, ay, Dios mío, ha estado en boca de todos, explotando en las redes sociales y generando un verdadero caos. Sí, amigos, vamos a hablar de esas supuestas fotos íntimas de Anne Ercel y Kerem Bürsin que, según dicen, se filtraron. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué hay detrás de todo este escándalo? Pues prepárense porque vamos a analizarlo todo, paso a paso, con la lupa bien puesta y sin dejar pasar ni un solo detalle. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles a los que son nuevos por aquí, y a los que ya son de la casa pero a veces se les olvida, que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido como este, lleno de noticias, chismes, análisis y mucho, mucho más. Así que ya saben, clic al botoncito rojo de abajo y únanse a esta gran familia. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directo al grano. Como les decía, el tema de las supuestas fotos íntimas de Anne Ercel y Kerem Bürsin ha estado dominando el Internet. De repente empezaron a circular por todas partes imágenes que, según decían, mostraban a los actores en situaciones comprometedoras. La noticia corrió como pólvora alimentando especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, muchísimos comentarios de todo tipo. La magnitud de la reacción en las redes sociales ha sido impresionante. Twitter explotó con hashtags relacionados con la supuesta filtración, los nombres de Anne y Kerem se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Instagram se inundó de comentarios, algunos de apoyo, otros de incredulidad y, desafortunadamente, muchos más que demostraban la peor cara de la sociedad, el morbo y la falta de empatía. Incluso en plataformas como TikTok, donde los formatos son más cortos y dinámicos, se crearon vídeos analizando las imágenes, especulando sobre su autenticidad y, lo que es peor, replicando la difusión de las mismas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la era digital en la que vivimos, es muy fácil manipular imágenes y crear montajes que parezcan reales. Con la ayuda de la inteligencia artificial y los programas de edición, cualquiera puede crear fotos o vídeos falsos y hacerlos pasar por auténticos. Así que antes de creer todo lo que vemos en Internet, es fundamental ser cautelosos y verificar la información. La tecnología de deepfake, por ejemplo, ha avanzado a pasos agigantados. Esta tecnología permite superponer el rostro de una persona sobre el cuerpo de otra, creando vídeos y fotografías que resultan increíblemente realistas. Incluso expertos en la materia tienen dificultades para detectar las manipulaciones, lo que hace aún más difícil distinguir entre la realidad y la ficción en el mundo digital. Programas de edición como Photoshop también han evolucionado enormemente, permitiendo modificar imágenes con gran precisión y detalle. La facilidad con la que se pueden crear montajes y manipular fotografías hace que sea crucial cuestionar la veracidad de cualquier imagen que veamos en Internet, especialmente aquellas que involucran a figuras públicas. En este caso, las supuestas fotos íntimas de Anne y Kerem generaron muchísimas dudas desde el principio. Algunos usuarios señalaron que las imágenes eran de baja calidad, que los ángulos no coincidían y que había detalles que no parecían encajar. Otros, más expertos en la materia, incluso llegaron a analizar las fotos con programas forenses y detectaron signos de manipulación. Estos análisis forenses, aunque a menudo son difíciles de realizar por usuarios comunes, pueden revelar inconsistencias en la iluminación, sombras, texturas y otros detalles que delatan la manipulación. Por ejemplo, la presencia de artefactos digitales, bordes irregulares o variaciones inusuales en la compresión de la imagen pueden ser indicadores de que la fotografía ha sido alterada. Además, el análisis de metadatos, que son datos incrustados en el archivo de la imagen, puede revelar información sobre el dispositivo con el que se tomó la foto, la fecha y hora de captura y el software utilizado para editarla. Sin embargo, incluso estos métodos no son infalibles, ya que los metadatos también pueden ser falsificados o eliminados. Además, hay que tener en cuenta que ni Anne Ercel ni Kerem Bürsin han confirmado la autenticidad de las fotos. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, lo que alimenta aún más las dudas y las especulaciones. Si las fotos fueran reales, seguramente alguno de los dos se habría pronunciado para denunciar la filtración y tomar medidas legales contra los responsables. Pero hasta el momento el silencio ha sido la norma.
Este silencio, por supuesto, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de que las fotos son falsas y que los actores no quieren darle más publicidad al asunto. Otros piensan que es una estrategia legal, ya que cualquier declaración pública podría complicar una posible investigación. También es posible que los actores simplemente estén lidiando con la situación de manera privada y no quieran exponerse aún más al escrutinio público. Sea cual sea la razón, su silencio alimenta la incertidumbre y permite que las especulaciones continúen propagándose. Por otro lado, es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas, pero también son personas que tienen derecho a su privacidad. Todos tenemos derecho a tener momentos íntimos y privados, y nadie tiene derecho a invadir esa privacidad y exponerla al público sin nuestro consentimiento. Filtrar fotos íntimas es una violación grave de la privacidad y puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Esta violación de la privacidad no solo afecta a las figuras públicas, sino que también puede ocurrirle a cualquier persona. El revenge porn, por ejemplo, es una forma de abuso en la que se comparten imágenes o vídeos íntimos de una persona sin su consentimiento, a menudo con el objetivo de avergonzarla o humillarla. Las consecuencias para las víctimas pueden ser devastadoras, incluyendo ansiedad, depresión, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas. Es fundamental crear conciencia sobre este tipo de violencia y promover una cultura de respeto y consentimiento en el ámbito digital. En este sentido, es fundamental que como sociedad seamos más conscientes del daño que causamos al compartir y difundir este tipo de contenido. Al hacerlo, estamos perpetuando una cultura de la violación de la privacidad y del acoso digital, que puede tener efectos muy negativos en la salud mental y emocional de las personas afectadas. Compartir o difundir imágenes íntimas sin consentimiento no solo es una falta de respeto, sino que también puede ser un delito. En muchos países, incluyendo España y varios países de Latinoamérica, existen leyes que penalizan la difusión no autorizada de contenido íntimo. Las penas pueden variar desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y de la legislación local. Además, las víctimas pueden presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes hayan difundido las imágenes. Ahora bien, más allá de la autenticidad de las fotos, lo que me parece realmente importante es reflexionar sobre por qué este tipo de noticias generan tanta expectación y morbo. ¿Por qué nos interesa tanto la vida privada de los famosos? ¿Por qué nos sentimos con derecho a juzgar sus decisiones y a opinar sobre su intimidad? La fascinación por la vida privada de los famosos es un fenómeno complejo que tiene raíces profundas en la psicología humana y en la cultura mediática. Por un lado, los famosos representan un ideal de éxito, belleza y riqueza que muchas personas aspiran a alcanzar. Seguir sus vidas nos permite sentirnos más cerca de ese ideal y nos ofrece una vía de escape de nuestra propia realidad. Por otro lado, el hecho de que los famosos estén constantemente expuestos a los medios de comunicación crea la ilusión de que los conocemos personalmente y de que tenemos derecho a opinar sobre sus vidas. Esta sensación de intimidad, aunque sea falsa, alimenta el morbo y la curiosidad por sus momentos más privados. Creo que en parte se debe a que los famosos, al estar constantemente expuestos a los medios y a las redes sociales, nos dan la sensación de que los conocemos y de que tenemos acceso a su vida personal. Pero en realidad, lo que vemos es solo una pequeña parte de su realidad, una imagen cuidadosamente construida para el público. Es importante recordar que la imagen que los famosos proyectan en los medios y en las redes sociales es a menudo una representación idealizada de sí mismos. Detrás de las sonrisas y los looks perfectos, hay personas con problemas, inseguridades y momentos difíciles, al igual que todos los demás. Creer que conocemos a un famoso basándonos en lo que vemos en los medios es un error que puede llevarnos a juzgar sus acciones de manera injusta y superficial. También creo que el morbo que generan este tipo de noticias tiene que ver con nuestra propia inseguridad y con nuestras propias frustraciones. Al ver a los famosos en situaciones comprometedoras, sentimos una especie de alivio, como si eso nos hiciera sentir menos solos y menos imperfectos. Este fenómeno, conocido como *Schadenfreude*, es una emoción humana compleja que surge cuando vemos que alguien a quien percibimos como superior o afortunado sufre algún tipo de revés. En el caso de los famosos, su estatus social y su éxito pueden generar envidia y resentimiento en algunas personas. Verlos en situaciones vulnerables o comprometedoras puede proporcionar una sensación de alivio o satisfacción, ya que nivela el campo de juego y nos hace sentir menos inferiores. Pero en lugar de buscar la felicidad en la desgracia ajena,
creo que deberíamos enfocarnos en construir nuestras propias vidas y en rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Y en lugar de juzgar a los demás, deberíamos ser más comprensivos y más empáticos. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es una habilidad fundamental para construir relaciones saludables y para crear una sociedad más justa y compasiva. En lugar de juzgar a los demás por sus errores o por sus decisiones, deberíamos tratar de ponernos en su lugar y entender sus motivaciones. Al hacerlo podemos desarrollar una mayor comprensión y tolerancia hacia la diversidad humana y crear un mundo más amable y solidario. En definitiva, el tema de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado, que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, el morbo y la responsabilidad que tenemos como usuarios de Internet. Este incidente, independientemente de la veracidad de las imágenes, nos recuerda la importancia de proteger nuestra propia privacidad, de respetar la privacidad de los demás y de ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otras personas. En resumen, hemos visto que la autenticidad de las fotos es dudosa, que Hande y Kerem no han hecho declaraciones al respecto, que la filtración de fotos íntimas es una violación grave de la privacidad y que debemos ser más conscientes del daño que causamos al compartir y difundir este tipo de contenido. Además, hemos reflexionado sobre por qué este tipo de noticias generan tanta expectación y morbo y sobre la importancia de ser más comprensivos y más empáticos. La próxima vez que nos encontremos con una noticia similar, debemos detenernos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones antes de compartir o comentar. Debemos recordar que detrás de la pantalla hay personas reales con sentimientos y que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto duradero en sus vidas. Promover una cultura de respeto, empatía y responsabilidad en el ámbito digital es fundamental para crear un entorno más seguro y saludable para todos. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Las fotos son reales o falsas? ¿Creen que Hande y Kerem deberían pronunciarse al respecto? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.